Profesor Pablo Elío Ocaña, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. No, qué ocurrencia, es un honor tenerlo esta mañana aquí en Pulso Informativo. Bueno, ayer hablábamos aquí en Pulso Informativo sobre lo de Colombia y el anuncio de que en octubre ya empezarían las clases, por lo menos en Bogotá. Luego también en Alemania ya se reabrieron también los colegios, en ambos casos con el cuidado, por supuesto, el protocolo que hay que cumplirse, ¿no es cierto? Porque ya no es una etapa como la de antes de la pandemia. Muy bien. Y hoy día España también ha informado que en septiembre están trabajando la idea de reabrir los colegios en los tres casos, usted me entiende, profesor, en el ámbito de lo presencial. Entonces, yo digo, son situaciones distintas. Está Colombia, está Alemania, que está en Europa, que ha manejado bien el tema de la pandemia. Es verdad que hay miles de muertos y miles de infectados, pero han manejado su tema como corresponde, no se les ha ido de las manos. España, es verdad que se ha empezado a recrudecer el número de infectados, no es algo gravísimo en este momento por lo menos, pero ellos han estado en una situación bien complicada. Entonces la pregunta al profesor Pablo Elío Ocaña, al decano del Colegio de Profesores, es si no ha llegado el momento en el Perú por lo menos de poner en debate la posibilidad del retorno de las clases presenciales en los colegios. ¿Y sabe por qué insisto en eso? Que ayer también lo mencionaba, porque percibo de repente erradamente que si en Colombia, si en Alemania y en España hablan de clases presenciales es porque en apariencia han constatado en su forma de ver las cosas que la virtualidad de la enseñanza en la primaria y en la secundaria no es lo que se quisiera cuando se dictan las clases de manera presencial. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias por esta introducción valiosa e importante, a fin de que la audiencia esté debidamente informado, y eso es bueno, es decir, tomar decisiones informadas. Es cierto, en Alemania, en la parte norte de Alemania, están orientando a reabrir las clases, pero con mucho cuidado, con mucha disciplina, y sobre eso no vamos a entrar a odiosas comparaciones con respecto a esta realidad, pero es bueno tomar en cuenta. Por otro lado, lo que es Noruega, por ejemplo, fue uno de los países que casi no declaró el confinamiento, no hubo cuarentenas y pagaron con alto costo de muertos y de enfermos. Igual ha sucedido también en Suecia. Luego Japón también, ¿no? Están planificando, han planteado en varias oportunidades el retorno a la presencialidad, pero los problemas igual están ocurriendo en China, en Wuhan mismo, ¿no? Inclusive en algún momento celebraron el retorno a la vida normal, pero no pasó mucho tiempo y nuevamente retornaron a las cuarentenas. Y eso está ocurriendo a lo largo y ancho del mundo, en América Latina, a donde llegó un poco con cierta demora esta pandemia. Sin embargo, hoy es el foco mundial para este tema. Yo recuerdo hace unos meses atrás, en el mes de abril, fines de abril, mediados de mayo, conversábamos mucho de lo hermoso que eran nuestras zonas andinas, y algunos decían, esto es nuestra tierra santa, porque no había ninguna presencia de esta pandemia. Estamos hablando de algunas provincias de Ancash, estamos hablando de la Sierra Central, estamos hablando de Puno, y cuando ahora, fruto de estas ayudas humanitarias que se hizo para retornar a sus lugares, miren lo que están pidiendo estas regiones, Moquegua, Madre de Dios, misma Arequipa, ¿no? Con altos porcentajes de fallecimiento. Y cuando uno observa el mapa regional del país, realmente hay regiones que están con 7.5, 8% de letalidad, y en todo caso las muertes se han multiplicado en comparación a otros contextos. Y por tanto, si en algún momento inclusive yo había conversado en algún medio de comunicación indicando que en las zonas donde no hay presencia de la pandemia había la posibilidad de que las clases presenciales se puedan reiniciar,
Sin embargo, con el pasar de los días y de las semanas, eso se ha convertido en un asunto mucho más difícil. Imagínense nuestros pueblos originarios de las zonas selva. Se consideraba que allá todo estaba tranquilo, todo estaba normal, que estaban confinados, que no había acceso de otras personas y que eso les permitía seguridad. Pero ahora hay cartas dirigidas al mismo presidente de la República en el cual se está diciendo: señor presidente, cuide a estos pueblos indígenas. Y aquí surgirían dos preguntas. Inicialmente, cuando se empezó con este plan de reactivación económica que ha hecho el gobierno, hubo dos preguntas: o priorizamos la economía o priorizamos la salud de la gente. Y creo para los empresarios se ha priorizado la economía y el gobierno se ha supeditado a ese tema y se ha dejado en segundo plano el tema de la salud. Y en materia educativa igual también podríamos preguntar: o la salud o la educación. Creo siendo cosas integradas, concatenadas, muy vinculadas, creo la población apuesta por cuidar primero la salud. Y por eso cuando uno conversa con padres de familia, y felizmente nos da esa posibilidad de estar en contacto, nos dicen: queremos que primero se asegure la salud. Y si es para la salud, miremos cómo están nuestras escuelas. Y esto, las estadísticas nos ayudan un poco, mi querido Rodolfo, cuando solamente el 37% de instituciones educativas del país tienen los servicios de agua, luz y desagüe. Y este porcentaje promedio en las zonas rurales bajan hasta el 13%. Y son esas zonas rurales que están ubicadas en zonas de pobreza, extrema pobreza, con padres de familia sin recursos económicos, sin trabajo, sin una posta médica, sin un hospital cercano. Y entonces realmente es cruda la realidad. Y esto estoy diciendo de las zonas rurales, la situación también es igual y es aún preocupante y agobiante en las zonas urbanas marginales. La población que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene accesos para la llegada de muchas necesidades, no tiene una refrigeradora para guardar los alimentos. Por tanto, todos estos temas tienen que ayudarnos a pensar. Yo te he escuchado casi los 15 minutos de comentario que has hecho sobre la situación de salud en el Perú. Realmente lo que tú dices es evidente, es cierto. Muchas veces nuestras autoridades están más en las discusiones por las nubes que pisando tierra. Y cuando uno pisa tierra, mire, tenemos más de 1000 maestros fallecidos a nivel nacional. Tenemos más de 500.000 de docentes nombrados fallecidos. Tenemos maestros universitarios, directores de instituciones educativas falleciendo, inclusive periodistas. Pero hay como que autoridades o sectores que no están tomando en cuenta esa realidad. Muy bien. Es cierto también que tenemos grandes dificultades de conectividad que podríamos comentar en un segundo momento, pero Rodolfo, esta situación que vive el país creo no nos garantiza el retorno a la presencialidad, sabiendo que son nuestros estudiantes los que generalmente son personas que no evidencian el daño o el contagio, o que pueden ser portadores en una etapa de presencialidad. Muy bien. No sé si profesor, algo me puedes comentar, les pido preguntar sí, para poder continuar. Sí, profesor, por favor. No sé si de repente lo mío es un tema de ansiedad, puede ser, pero hay tres cosas que me preocupan. Uno es el cierre de los colegios que ya hemos escuchado hace cuestión de horas, ayer me parece, respecto de que están quebrando los colegios, o sea, en esta situación, en este contexto, están cerrando. Claro, algunos podrían decir eso es lo menos importante, pero estamos hablando de colegios de primaria o de secundaria privados que están cerrando porque ya no pueden seguir sosteniéndose sin tener ingresos, por un lado. Lo otro que también me preocupa es el tema del aprendizaje en el ámbito virtual. O sea, profesor, no tenemos resultados, creo yo, como los quisiéramos. Y me parece que eso también está pasando en otras partes del mundo, no es un problema solamente del Perú, en el asunto de darle clases virtuales de la misma forma como lo hacíamos presencialmente a los alumnos. Pienso que de repente a nivel universitario la cosa puede ser menos fastidiosa, pero da la impresión que en el caso de la primaria sobre todo y también de la secundaria es bien fregado, disculpando la expresión. Entonces, claro, lo que pasa es que la pandemia nos ha agarrado con los pantalones abajo. Los profesores no han estado preparados como para enfrentar clases virtuales porque siempre lo hacían de manera presencial. Entonces, en ese contexto, digo yo, no es que
oye, dentro de una semana debe imponerse el regreso a los colegios o de aquí a un mes. No estoy diciendo eso, sino que el tema por lo menos se ponga en debate, profesor. Sí, te entiendo perfectamente y siento tu angustia, tu preocupación como comunicador social, como una persona preocupada por el futuro de los estudiantes y también como padre de familia. Y eso lo sufrimos todos, sentimos hasta en la familia. Es cierto, pasar de la clase presencial a la clase virtual ha sido traumático para todos. El mismo Ministerio de Educación no estuvo preparado, nunca se pensó, pero el haber propuesto una plataforma como una estrategia, Aprendo en Casa, multicanal, inicialmente fue muy bien recibido. Es más, la población estuvo y los padres de familia tuvieron esperanza de tener resuelto algunas necesidades con la entrega de más o menos de 1 millón de tabletas que iba a hacer el Estado. Optimistas, mucha gente empezó a anotar, informar y se tenía esto. Sin embargo, llegó el mes de julio y no se logró. No se logró esa adquisición porque tenemos un Estado con una serie de deficiencias. Por otro lado, nos dice, por ejemplo, la misma directora de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, que el 82% de la población estudiantil de escuelas bilingües solo acceden a las clases por radio o televisión. Y entonces eso es una relación asincrónica donde el docente no puede estar en contacto con los estudiantes en forma directa para poder acompañarles, ayudarles, reforzarles o darles alternativas de la retroalimentación. Ayer me reunía con profesores de educación bilingüe de mi zona de Ancash. Para ellos no hay forma de cómo ayudar, de preparar materiales especiales para enviarle vía fotocopias o algunas formas de traslado de información para los estudiantes. Esos problemas realmente son alternativas. Aquí en la misma ciudad de Lima, el día domingo, el diario La República informaba que un promedio del 40%, 45% de estudiantes no estarían accediendo con normalidad a esta situación. Y creo que el Ministerio de Educación no está viendo con buenos ojos esa información real. Para el Ministerio de Educación basta que haya conectividad vía radio, televisión y eso es suficiente. Siendo importante, lo que estamos viendo es que efectivamente no se están logrando las competencias y las capacidades al nivel que se debe esperar y que se debe lograr. Sin embargo, siendo preocupaciones grandes, aquí nuevamente llega la pregunta: ¿qué hacemos para que estos estudiantes mejoren su aprendizaje? Si empezamos a discutir el retorno a la presencialidad, tendríamos que decir cuánto avanzó el Ministerio de Educación a partir de marzo de este año en, por ejemplo, mejorar la infraestructura educativa. ¿Cuántos colegios tienen, por ejemplo, internet como para que se use desde allí esa conectividad para que los estudiantes desarrollen? ¿Cuántos estudiantes tienen herramientas digitales para poder conectarse? Lamentablemente, en los últimos meses, lo que se observa en todos lados es que los padres de familia ya no pueden pagar ni los costos del consumo de internet. Tienen que hacer recargas de 5 soles. En otros casos, sus planes se les agota medio mes y ya no tienen posibilidad de cargar y el estudiante tiende a desconectarse. Y eso no solamente te cuento por experiencia, sino también porque cientos de docentes con quienes uno se conecta, te comentan por las redes, te hacen llamadas telefónicas o también cifran sus esperanzas en que el Ministerio de Educación podría preocuparse por darle una cantidad de megas a estas familias pobres para que sus hijos accedan. Pero la otra situación es también que hay estudiantes que se quedan sin herramientas, sin un celular en casa, porque el padre de familia o madre de familia que consiguió trabajo se tiene que ir a su centro de trabajo llevando esa herramienta. Claro, claro. Entonces, los problemas son grandes, Rodolfo, pero eso no nos obvia, digamos, no nos impide reflexionar la necesidad de retorno a las clases presenciales, que si esto va a ocurrir, el Ministerio de Educación debe estar trabajando muchísimo en garantizar la bioseguridad en la escuela. Por ejemplo, profesor, materiales de limpieza, personal de servicio. Por ejemplo, profesor, se me ocurre que el gobierno ya debiera pensar en que las clases deben empezar por lo menos en algún porcentaje a partir de enero, no tengo que esperar marzo, a partir de enero del 2021, y
empiezo a comunicarme con los colegios privados que tengan, digamos, áreas suficientes para que en sus patios, que antes se usaban para jugar fulbito, básquet o algún otro deporte, se acondicionen más salones, de tal forma que los chicos, pues si antes llenaban un salón con 35 criaturas, ahora pues con 12 o con 15, bien separados lógicamente, y entonces ya se va trabajando en estos 6 meses que quedan de cara a unas clases presenciales a partir del 2021 en enero, fundamentalmente en provincias, pero también en Lima. No sé qué le parece a usted. Sí, interesante, y es una necesidad, y además es su responsabilidad del Ministerio de Educación. En algún momento vamos a retornar a las clases presenciales, tenemos que hacerlo, pero eso no significa que el Ministerio de Educación espere recién el anuncio para empezar a trabajar la mejora de las condiciones de infraestructura, de conectividad y otras exigencias que se dan en el retorno de esas escuelas presenciales. Así es. Se ha dicho, y hay información variada. Las vacunas en el Perú estarían llegando en buena cuenta para el segundo semestre del año 2021. Imagínese. Por tanto, retornar, por ejemplo, en el mes de marzo, siendo una fecha, un hito que se puede colocar, sin embargo, no creo que seamos tan optimistas para no generar dificultades. Pero lo que sí, el Ministerio de Educación tiene que considerar es lo siguiente, y lo que el mismo Premier lo dijo en el Congreso. La estrategia Aprendo en Casa ha llegado para quedarse. ¿Está bien? Y si llegó para quedarse, ¿qué estamos haciendo desde el Estado para poder garantizar conectividad a nivel nacional? ¿Qué estamos haciendo desde la escuela, desde el Estado, para que las escuelas tengan internet, tengan laptop, tengan tablets, para que los niños accedan a esa información? Pero también, por otro lado, nos reta a los maestros mantenernos actualizados, capacitados en el manejo de la información y la comunicación, en la elaboración de materiales didácticos para que nuestros niños aprendan. Pero también tiene que ver el Estado cómo va a resarcir el tiempo de los maestros, porque se está duplicando, hasta triplicando el tiempo del maestro para atender en esta estrategia, que no nos quejamos, pero sin embargo lo queremos evidenciar. Yo felicito a los estudiantes, a los maestros, que han dedicado tiempo y esfuerzo, están pagando su internet, han habilitado un espacio en su casa, han tenido que comprarse un celular mejor, han tenido que comprarse una laptop para atender mejor a sus estudiantes. Yo felicito eso. Muy bien, profesor. Están participando en programas de capacitación del Perú Educa, de derrama magisterial, de otras universidades que están haciendo de manera gratuita, incluido el Colegio de Profesores a nivel nacional. Muy bien. Pero a esto quiero también aprovechar y saludar a los millones de padres de familia, mi querido Rodolfo, imagino que estás tú también, que han apostado y apostaron con apoyar a sus hijos durante la cuarentena. Pero cuando terminó la cuarentena, los padres han tenido que salir a su trabajo y los niños se han quedado solos. Y por tanto, en esta etapa de cuarentena y luego de pandemia, los padres han sido importantes aliados del proceso educativo que requerimos felicitarlo y saludarlo, y que esa preocupación de ese sector tiene que seguir dándose. Muy bien. Pero también es una pena sentir que muchos padres, a pesar que quisieran, no pueden hacerlo porque no tienen conectividad, no tienen recursos económicos, no tienen una laptop, no tienen una tableta para que sus hijos accedan a este programa. Muy bien, profesor. Es eso la situación. Nosotros, desde el Colegio de Profesores, no sé si me permite, Rodolfo, finalmente hemos acordado en sesión nacional de decanos del Colegio de Profesores presentar 2 iniciativas legislativas, y lo estamos empezando a trabajar. Uno, a presentar un proyecto al Ministerio de Educación para que se empiece a implementar lo que es la educación digital en el Perú a través de un ecosistema educativo. Porque entregando tablets no se resuelve, colocando antenas no se resuelve nada. Tiene que tener que ver con herramientas, con contenidos, con capacitación, con conectividad. Muy bien, tengo que cortar. Con una población alfabetizada digitalmente. Profesor. Y en segundo lugar, vamos a elaborar un proyecto de iniciativa legislativa al Congreso de la República para que se apruebe la necesidad de implementar la educación digital en nuestra patria. Muy bien, ha sido muy amable. Y gracias por escuchar. Muchas gracias al profesor Pablo Elío Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú.